Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi. Estamos despidiendo la última semana del mes de julio, una semana en la que el mercado, más que mercado, parece una montaña rusa. ¿A ti te gustan las montañas rusas? Así, a mí sí. Él está encantado. Los Me que, encanta los la que, volatilidad. los que operan con volatilidad o para las operaciones con volatilidad es fantástico. Para quien sufra un poco de infartos, pues igual no tanto, ¿no? Sí. Vamos a analizar en este vídeo, vamos a comentar un poco qué noticias o qué factores están influyendo esta semana en esa alta volatilidad, en esta montaña rusa, y vamos a ver en los gráficos, pues si Si podemos conectar todo eso que está pasando, ¿no? exactamente, si tiene todo algún sentido o no tiene sentido alguno, Vale. ¿vale? Pues bienvenidos al vídeo y empezamos. El primer motivo de volatilidad de esta semana, pues la reunión del FONC. Todo el mundo estaba pendiente de qué pasaría con la decisión de los tipos de interés. Decíamos la semana pasada que el mercado no esperaba que hubiera cambios, pero que cualquier sorpresa al respecto pues podía causar movimientos, ¿no? Pues ¿qué pasó? Que al principio de esta semana, como Kevin Warsh es muy hermético, eso da pie a que haya rumores y vidilla, ¿no? En torno a eso. Pues al principio de esta semana empezó a correr el rumor de que a lo mejor era un buen momento de subir tipos, antes de plantarnos pues más adelante, ¿no? Antes de acercarnos más a las elecciones de medio mandato. Y entonces, pues esto yo creo que causó así un poco de incertidumbre o de ansiedad en el mercado y supongo que mucha gente abriría protección por si acaso. Bueno, pues al final no pasó nada, los tipos se quedaron como estaban, no hubo cambios y lo que pasa es que todo el mundo esperaba un poco en la rueda de prensa que se explicara un poco la decisión y por qué tres miembros del FONC sí que votaron a favor de subir tipos. Y Kevin Walsh no explicó nada. O sea, él llegó a decir durante este mes que si hacía falta subiría, pero ahora está viendo que la economía se mantiene fuerte, el mercado laboral se mantiene estable, la inflación continúa alta, está por encima del 3,5 me parece, pero en torno más cerca del 4 que del 2, que es el objetivo del FONC, y sin embargo, pues no se plantea subir tipos y mutis total sobre en qué momento Yo, o qué... yo no escuché mucha cosa, pero cuando puse y vi lo que él estaba hablando, lo único que escuché fue que no vamos a subir tipos, no hemos hecho nada en esos 40 días, eso, no hemos hecho nada, porque el mercado de bonos está haciendo su trabajo. Entonces luego veremos el mercado de bonos, qué está haciendo, porque la Fed no ha subido tasas de interés y tampoco ha dicho mucha cosa, ¿no? No, por eso, y lo decimos siempre, algo que no le gusta al mercado es la incertidumbre. Entonces, no saber en base a qué funcionan y cómo van a decidir si suben tipos o no lo suben, pues genera pues eso, que no gusta. No gusta y la reacción del mercado fue clara. Creo que todo cayó justo después de la comparecencia de Kevin Walsh. Sim, pero eu penso que não caiu por lo que ele ha dicho. Bueno, pero es un factor más, Bueno, ¿no? sí, pero es que después que ele habló, hubo la volatilidad normal de Mm, cuando salen los datos y luego el mercado estaba tranquilo. Yo creo que la última media hora pasó algo más. pasó algo más. Vale, pues es que esta semana no es eso lo único que ha pasado, es que han pasado muchas cosas. Entonces, al final, las cosas, Saber exactamente claro, que... la volatilidad no se da nunca por un único motivo, normalmente siempre suceden Sí, varias cosas. Otra cosa que venía pasando, bueno, no, antes de cambiar de tema, has hablado de los bonos. sí, no, hablé que vamos a ver los gráficos y que Entonces me espero a hablar de, no habla y lo luego digo, veremos los gráficos. la rentabilidad de los bonos a 30 años está ahora mismo en torno a un 5,3%, 5,3%, valor que no se veía desde junio del 2007. Y eso es, Y eso es malo. Eso es muy malo. Los bonos están queriendo gritarle a la oreja a Kevin Walsh para que suba tipos, pero de momento no los va a subir, por lo menos hasta septiembre. El tema es que los bonos esto lo que reflejan es que se espera que la inflación sea alta sí, pero por mucho tiempo. puede ser eso.
pero si los bonos están subiendo porque espera más crecimiento económico, ya no sería tan malo. Y eso es algo que está Hmm, sobre la mesa. esa teoría es nueva. Sí, sí, pero poca gente habla, pero yo Nadie, creo yo no la que, había oído a nadie. pero es algo que me está llamando la atención y cuando veamos los gráficos voy a tratar de conectar algunos puntos para entender un poco mejor qué está pasando. Ojo, cuidado, que igual tenemos aquí una primicia, ¿eh? Luego nos lo No, cuentas. Más motivos por los que ha habido volatilidad esta semana. Veníamos también viendo cómo el Kospi, el índice de Corea del Sur, el que lleva dos empresas de semiconductores muy importantes, ya sufría movimientos extraños y se estaba, digamos, pinchando la burbuja de los semiconductores. No se sabía hasta dónde podía caer todo este sector, pero que estaba cayendo. Bueno, pues esta semana ha acelerado la caída. El índice Kospi creo que en 2 o 3 días ha caído más de un 20%. Hoy ya estaba rebotando un 17%, o sea, que es que la montaña me rusa... parece que en el pre-market o el mercado de allá, la hora, estaba rebotando lo máximo de los últimos no sé cuántos años, ¿no? Por eso, es Una, que una montaña rusa, pero volatilidad de tremenda. vértigo, de vértigo. Bueno, pues también nos comentábamos aquí en algún momento que cuando se producen estas caídas tan fuertes, se corre riesgo, si no se han hecho bien las cosas, de sufrir margin calls. Y dicen que inversores pequeños de Corea del Sur, imagino yo también que de cualquier parte del mundo, se habrán visto afectados por estas caídas fuertes porque el apalancamiento, también veníamos tiempo diciendo que se está operando con mucho apalancamiento, ya sea por derivados o por ETFs, por 2, por 3, por 4. Y entonces, claro, cuando te hacen un margin call a nosotros, inversores particulares pequeños, pues es una desgracia muy grande personal. O sea, me afecta a mí si yo la sufro, pero el mundo no se hunde, me hundo yo sola. Y cuidado porque se pueden ver quiebras importantes por margin calls. Pero cuando el margin call se lo hacen a un pez gordo, eso mueve mercado y daños colaterales todos los demás, ¿vale? Nos afecta a todo el mundo porque hace caer todavía más el activo o las bolsas o el sector. Esto es algo que también parece que ha pasado esta semana con el hedge fund de Leopold Brenner. ¿Quién es Leopold? ¿Quién es este chico? Es un chico de 24 años que trabajó en OpenAI, era alguien de los que sabía mucho dentro de OpenAI. En 2024 dejó de trabajar en la empresa, pero como sabía mucho de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, y yo creo que tenía fe en que esto era el futuro, pues creó este hedge fund, este fondo, basado únicamente en inversión de productos relacionados con inteligencia artificial y además apalancado por 4. Claro, el apalancamiento, cuando la cosa va bien, dices, es una maravilla, porque voy a ganar $1 Sí. si puedo ganar 4, ¿no? ¿Por qué puedo ganar 10 si puedo ganar 40? Cuando las cosas van mal, el desastre es total y absoluto. Entonces, este fondo dicen que en lo que lleva, en los 6 primeros meses de este año, había alcanzado una rentabilidad del 400%. Porque este chico además se hizo muy famoso hace unos meses porque sacó una carta diciendo que la inteligencia artificial iba a cambiar totalmente nuestro mercado laboral. Quien esté suscrito a nuestra newsletter, pues se acordará de eso. Entonces, pues lo típico, si es que esto ya lo hemos visto, alguien se hace famoso, todo el mundo invierte en su fondo porque es además un producto que en ese momento está de moda y funciona bien, y luego, pues cuando deja de funcionar bien, pasa lo que pasa. Entonces, el fondo solo en el mes de julio su capitalización perdió un 67% y sufrió una margin call a pesar de estar todo el mes ya teniendo que vender cosas, ¿no? Y cuando sufrió el margin call, pues no pudo rescatarlo y al final ha sido Citadel, el fondo Citadel, quien le ha comprado, pues creo que prácticamente toda su cartera a unos precios ya, pues en los Muy, mínimos que hemos visto estos días, desde el máximo hasta el mínimo, pues no sé qué caída ha tenido todo este sector, pero vamos, que el desastre ha sido importante. Y entonces dicen que las ventas masivas y
rápidas que ha hecho este fondo, pues son las que han ayudado o acelerado la caída de estos activos, ¿no? Porque no es lo mismo vender 2 o 3 acciones que vender, pues, billones, que es lo que Claro, tenía. não, esse fundo eu creio que chegou a um valor máximo de 45 mil milhões de dólares, não, em empresas tecnológicas de Claro. semicondutores. Então, é muito dinheiro para ter que Cuando te pones a liquidar, vender, não? entonces, por ejemplo, no sé si será verdad, pero dicen que Intel, que sacó buenos resultados y mismo así al día siguiente sufrió una fuerte caída, pues que él podía estar detrás de esta fuerte caída. O sea, Todo é eso, possível. eso ya no sé si es verdad o no, pero quiero decir que las ventas aceleradas de estas manos fuertes sí que mueven mercado y aceleran las caídas, ¿no? Luego, pues, cuando los valores empiezan a vender ya se contagia Sim. y llega el efecto. E só uma coisa, Citadel é um market maker. É uma empresa que dá a contrapartida de ações, de opções, de cortos, de tudo isso. Então, é uma empresa que está, digamos, presente em muitas operações sem aparecer. Não aparece nunca, pero Hmm. é quem dá liquidez ao mercado. É uma das empresas importantes que dão liquidez ao mercado. Ese es un motivo. Otro motivo, los propios de la volatilidad. Otro motivo de la volatilidad, los propios resultados empresariales de esta semana. ¿Los he nombrado ya? Não. No. Los, los propios resultados empresariales de esta semana que también han causado movimientos bruscos en el mercado, ¿no? Y además, pues eso, los resultados los cambian, Leva el diabo, não? los lleva el diablo y no siempre por el resultado en sí, sino a lo mejor pues por los comentarios en el guidance o en la rueda de prensa o en lo que sea, ¿no? Google, Meta y Apple, después de presentar buenos resultados, han caído entre el 6 y el 9% dependiendo de. Mientras que Amazon y Microsoft, también publicando buenos resultados, han subido un 15%, que se dice pronto, un 15%. Entonces, claro, movimientos muy grandes en empresas de mucha capitalización, donde hay mucho inversor dentro. Quien había protegido sus carteras con puts o con cortos, pues tras la publicación de resultados, pues los ha cerrado. Todo esto genera también movimientos. Y entonces, pues oye, al principio de la semana parecía que estábamos viendo una rotación del dinero que salía de tecnológico y se metía en valores value. Ahora ya no lo tengo tan claro porque es que hay valores tecnológicos que están sufriendo un rebote brutal. Entonces, luego en los gráficos a ver si nos iluminas un poco. Então, miramos os detalhes e Y bueno, pues luego tenemos Oriente Medio, que sigue la cosa tensa y dependiendo del día, pues o hay nuevos ataques y entonces el petróleo cae, o parece que vayan a firmar otra paz, otro alto el fuego y entonces la cosa se calma. ou seja, se ataca, o petróleo sube, não? Se aí firma, o petróleo cai. Exacto, Yeah. sí. Total, que en este punto, pues el mercado la verdad es que yo creo que ya está un poco saturado del tema y le está prestando mucha más atención a todo lo demás que al petróleo en este momento, pero sigue ahí ese tema. Y poco más que decir en cuanto a volatilidades, pero que está, en serio, prestemos atención al bono porque yo no sé si está desplomándose por lo que dice Shafi, que ahora nos explicará mejor, o porque se temen que... Es que hay que tener en cuenta además que la deuda no son solo los bonos, o sea, es que en toda la parte tecnológica y de estas grandes empresas hay mucha deuda también por ahí en medio. Entonces, el Sim. tema de la deuda, vigilémoslo de cerca porque... Não é, desde logo é um mercado mais grande que de ações. E aí é onde há muita gente e muitas instituições, governos manejando dinheiro. Então, não é pouca coisa. Há que estar realmente atento. E se isso se desbanda, mal assunto. Bueno, entonces, atentos a los bonos, atentos a la deuda y atentos a los productos apalancados. Si estás apalancado, vigila bien el tamaño de tu posición y el margen de tu broker. ¿Vale? Vale. Muy bien. Vamos a ver la semana que viene qué podemos tener si hay sorpresas en la agenda.
De nuevo, una semana de resultados completísima. No he puesto ni la cámara porque todos son empresas. No hay, creo, ninguna de las muy grandes que pueda mover demasiado el mercado, pero sí que hay muchas de las que suelen estar presentes en carteras de todo tipo, así que vamos a echar un vistazo. El lunes, por ejemplo, por la mañana tenemos Marriott y por la tarde tenemos Palantir. Atentos a Palantir. Sim, Palantir que pouca gente está hablando ultimamente, pero ya veremos qué hace. El martes tenemos empresas como Pfizer, Caterpillar, McDonald's, tenemos también Merck, todo esto por la mañana. Por la tarde, mención especial AMD, dentro de las de semiconductores. SpaceX, primera vez que SpaceX va a publicar resultados después de su salida a bolsa. Una salida a bolsa que se está pinchando y ya cotiza muy por debajo de su precio de salida. Una hipo, pues bueno, ya veremos Como si todas otras. rebota o no rebota con estos resultados o qué. Tenemos también Arista. El miércoles podemos hablar de Lilly, Shopify, Uber, Walt Disney, Riot, Novo Nordisk. SanDisk, AppLovin, Mercado Libre, que está com um gráfico bonito. Hay muchas. Jueves, Datadog, Celsius, Pfizer. Por la tarde, Airbnb, DraftKings. Y el viernes, pues, Oklo, Vistra Energy, Under Armour dentro de las deportivas. En fin, muchísimas empresas que ya iremos viendo, pues, cómo va saliendo el resultado y qué pasa con ellas. Y en la agenda económica tenemos una semana, 1 de agosto, importante para datos de empleo y para datos de PMI y de ISM. El lunes tenemos el PMI y el ISM de manufacturas. El martes tenemos la encuesta de empleos JOLTS. El miércoles tenemos también datos de empleo no agrícolas y el viernes tendremos más datos de empleo. Y el miércoles el PMI y el ISM de servicios. Entonces, semana importante para empleo y para ver cómo va la economía. Recordaros que estamos participando activamente en la comunidad de MTO Opciones, una comunidad en Discord donde se comparten operativas con opciones desde el punto de vista formativo, didáctico, pero también como comunidad pues intercambian conocimientos, ideas y un montón de cosas. Está súper activa, así que dejaremos abajo también el enlace con un código CIM Inversores que si os dais de alta con ese código, pues el primer mes tendréis un 50% de descuento. ¿Vale? Nos vemos dentro. Terminamos el mes de julio, rebalanceo de carteras, que también la volatilidad puede que se extienda a los primeros días de agosto. Y poco más que decir, seguimos con lo mismo. Al haber poco volumen por estar de vacaciones muchos operadores, pues los movimientos se espera que sigan siendo más grandes de lo habitual. Sim, pero estamos em uma época tradicionalmente alcista. Veremos se vamos continuar nessa senda ou não. Pues vamos a ver qué nos dicen los gráficos, a ver si nos iluminan. Vamos a ver e tratarei de mostrar algumas coisas que he visto que eu creio que me parecem interessantes. Más primicias. Bem, vamos a ver os gráficos, pero eu o que estou vendo é que há coisas que confirmam a teoria de os yields subindo e mercado caindo, pero por outro lado veo coisas que deveriam estar sofrendo e estão subindo no mercado. Então estamos em um momento agora mesmo que eu não sei exatamente o que vai passar. Nadie sabe, não? Pero normalmente temos uma certa ideia general segundo os parâmetros macroeconômicos. Pero lo que estou vendo agora, há um pouco de mescla de lo que estou vendo. Essas volatilidades que estão havendo, os margin calls, e o apalancamento é algo que realmente é o que destrui
muitos fundos importantes. Esse exemplo que Mercedes ha contado desse chico de Leopold passou exatamente há uns anos com um fundo que era formado solo por prêmio Nobel e tinha um modelo matemático impressionante e se apalancaram um montão. Incluso o banco, la Fed, tuvo que intervenir também, o Banco Central Americano, porque ia ser uma catástrofe. Então, esse apalancamento é muito bueno, pero temos que ter cuidado para não exagerar. Bem, dicho isso, vamos ver aqui. Primeiro, o VIX. Há tanto comentário, tanta volatilidade, pero o VIX em si, alegado a subir um pouco essa semana, superou o 20, pero está terminando a semana caindo ao redor de 16,57. Nós estamos gravando esse vídeo às 8h40, começamos um pouco antes. O mercado aún está aberto, pero como está caminhando o VIX, deveria terminar por debaixo de 18 tranquilamente. Então, o que está mostrando isso? Há pouca gente abrindo cobertura, ou seja, comprando puts para proteger de uma caída, de um evento que poderia ser uma caída do mercado. Claro, bueno, es que se supone, bueno, lo que parece es que están cerrando las puts que habían abierto en su momento. Pode ser, porque aqui houve uma ameaça de subida, está caindo agora, pero lo que mostra que a semana está terminando tranquila com relação Eso sí, ao VIX, não? vuelve el optimismo. Não sei se é tanto optimismo, pero quizás estamos en el ojo del huracán, pero eso es. Si vemos los bonos de 10 años, los yields de los bonos de 10 años, ha hecho una vuelta em U e está tentando superar aqui, ou pelo menos volver ao 48, que é o mesmo que 4,80%. Isso é um valor alto, considerando que há um par de anos, nós estávamos aqui abaixo, 1,5, e estamos, essa figura, se for uma ação, eu estaria muito tranquilo de estar invertido agora mesmo. Então, vemos que as taxas de interesse a 10 anos estão subindo. Se comparamos com as taxas de interesse del bônus de 30 anos, se vemos aqui a marca de água del gráfico, de 30 anos, vemos que está rompendo esse triângulo ascendente que havíamos marcado antes e subindo forte, não? O dia de hoje, com uma subida potente, é o que Mercedes disse, desde 2007, não? Sí. Não chegava a esse nível. Uma subida potente e, se queremos estimar uma, digamos, hasta onde poderia chegar isso, é uma estimação, não se pode garantizar nada, pero aqui vemos que há um potencial de subida de los bonos tremendo, de los yields de los bonos, as taxas de interesse. Se realmente chega a esse nível, eu creio que teríamos um problema grande no mercado de renta variável. Então, isso está aqui, é um elefante grande que está na sala e está agora mesmo molestando, ¿no? Sí, porque además es lo típico que todo el mundo debe estar esperando a la intervención de Trump o de alguien para resolver el problema, como viene pasando en los últimos tiempos, pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Claro, esse tipo de comportamento de los bonos afeta muito a valoração de empresas, especificamente ou especialmente as pequenas empresas e não tecnológicas, as de crescimento. Então, se vemos o Nasdaq, que tem muitas empresas de crescimento, as tecnológicas, se nós vemos aqui o Nasdaq,
o Nasdaq, depois dessa subida muito importante, desde abril, começou uma correção. Nós derramos essa marca, só para recordar essa marca, vou criar a mesma figura aqui paralela, e esta medida que está aqui é a medida deste triângulo que nós pusimos, que poderia ser a medida do movimento estimado da caída do Nasdaq. Em função das subidas das taxas de interesse, as empresas de crescimento sofrem. Esperávamos uma correção del Nasdaq. E não só isso, hemos visto que as empresas de crescimento dentro do setor de semicondutores han sofrido muito. Então, esperávamos uma caída. Lo que hemos visto é que o preço chegou muito cerca do movimento esperado, não? Eu creio que isso aqui é menos de 1% de diferença, pero ha chegado a este nível, que era um nível de objetivo de caída que tínhamos. Primeiro objetivo e logo seria este o mais agressivo. Hemos visto que essa caída ha formado essa vela Doge e nesse nível, logo a caída chegou a barrar e ao dia seguinte abriu justo aqui. Então, me parece que esse nível poderia ser um pouco mais forte que esse nível que não ha chegado, pero ha chegado muito cerca. Em termos práticos, se tivéssemos uma operação barrista, com esta vela verde, poderíamos haver cerrado a operação. Pero, em termos práticos, praticamente ha completado digamos, o objetivo barrista. E o que eu estou vendo agora, necessitamos superar esta linha de tendência barrista diagonal. Se conseguirmos superar isso, o próximo objetivo estaria aqui entre 28.890 e a média de 50 em 29.390. Estamos vendo bônus subindo, Nasdaq tentando rebotar, pero necessitando realmente superar esta linha. Se confirma essa subida, me deixaria um pouco descolocado, os bônus subindo, empresas tecnológicas rebotando. Esse é o primeiro ponto que me está chamando a atenção. E se vemos os semicondutores, que foram o grande villano de toda essa caída deste julho del verano, quitou muitos dias de praia de muita gente, havia formado esse ombro, cabeça, ombro, e eu esperava um pouco mais de caída, na verdade. Se colocamos essa medida de movimento aqui, eu esperava caídas, digamos, pelo menos a sala média de 200. Estamos vendo que está arrebotado, a superar esta linha novamente, pero, tal como o Nasdaq, não supera aún esta linha diagonal. Vou quitar as outras linhas para não criar confusão. Eu vou deixar esta aqui. Yo lo que... Hay en 500 lo que había también era un soporte que no está dibujado. Donde paró esta vela, ¿no? Sí, que además en la subida ya hubo ahí un poco de congestión. En 500, un poco más abajo. O sea, es que ha sido justo ahí. Que los números redondos siempre hacen también un poco de imán, ¿no? Exactamente. Vou deixar em 500, porque senão vai haver peleia aqui. Sim. Então, eu o que estou vendo é que estamos aún dentro de um canal barrista de curto prazo, pero estamos aqui. Mientras não superamos esta linha de arriba, sigo vendo possibilidades de mais caída. O movimento esperado não se ha cumprido, não sempre se cumpre, pero estamos aún em processo. Aunque o que me ha gustado é que hemos tenido um volume alto quando rompeu esta linha. Então, isso mostra que ha havido compras e o que ha empurrado o preço novamente hacia arriba
desta linha. Se el SMH sigue subindo e supera e vuelve a formar figuras alcistas junto com o Nasdaq, me chamaria muito a atenção, porque, repetindo para fijar conceitos, bônus subindo, crescimento deveria cair, e não está caindo, como eu esperava, aunque está em processo, não? Tendria que confirmar realmente a ruptura desses canais barristas, essa tendência barrista. Pero outro setor que sofre muito são as empresas de pequena capitalização. Se vemos el RUT sigue dentro de los cenários que havíamos dibujado. Vou mostrar o IWM, que é praticamente o mesmo, só cambia os valores aqui atrás, aqui ao lado, pero só para explicar o que eu estou vendo, e nesse gráfico é praticamente o mesmo. Eu estou vendo o gráfico del RUT, agora, faltando 1h10, muito positivo para a próxima semana. Esta vela, depois de uma caída, alegado ultrapassar hacia abaixo esta vela que foi a grande caída, e imediatamente ha começado a subir novamente. Se vemos um gráfico de 5 minutos, tivemos uma grande caída, superamos aquele mínimo de la caída de miércoles e imediatamente começamos a subir, e estamos subindo praticamente todo o dia. E esta vela, se confirma que poderia terminar por em cima da média de 50, que é essa linha dourada, estamos a ponto de romper esta linha diagonal e poderia ser uma bandeira alcista, uma confirmação. Não está confirmado hoje, necessitamos ver lunes ou martes, pero a configuração me está gostando. Vale. Então, se o IWM ou o RUT, volvendo agora ao cenário que havíamos dibujado aqui no RUT, se o RUT começa realmente a superar esse nível, poderia ser uma muito boa indicação para o mercado, porque o RUT, como sempre decimos, é o que avisa primeiro se está mal ou não as coisas, não? São empresas que sofrem mais com subidas de taxas de interesse, com problemas da economia, e de momento eu estou mais confiante no cenário verde que o rojo. Não ha caído muito mais por debaixo da média de 50. De momento, deixamos esta marca aqui. Poderia realmente lunes volver a cair, não está nada confirmado, tal como o SMH de semicondutores e o Nasdaq está dentro de um canal, digamos, barrista aqui, não? De curto prazo. Eu o que estou vendo é esse canal. Pero está funcionando esta cunha que havíamos dibujado e por isso derramos essa medida aqui. Se começa a superar, seria uma bandeira, se começa a superar essa linha. Então, o RUT não está caindo. Não. O Nasdaq e o SMH, amparado em pontos estratégicos, estão tentando volver à alça. Então, eu não sei se ha sido realmente um problema deste fundo de Leopold ou realmente há algo mais, digamos, mais sério na economia, não? E falando de economia, queria mostrar alguns gráficos de commodities. São ETFs que seguem commodities. Vale. Primeiro, o petróleo. Esse é um ETF, não é o gráfico del futuro do petróleo. Esse é o petróleo americano, o Brent, o ETF que sigue o Brent.
e que estamos vendo? Está dentro desta consolidação de vários meses e tal como sempre mostramos, se está aqui dentro, já hemos tenido a subida, a inflação que hemos tenido no início de ano, agora está aqui dentro, veremos se vai conter. Então, se o petróleo realmente sigue subindo, podemos ter mais inflação e isso afeta os yields que hacen subir. Se vemos o ETF BNO, que é o Brent, praticamente o mesmo, não há muito mais que añadir aqui. Então, atenção ao petróleo, se o petróleo sigue subindo e realmente supera a parte superior desta caja, poderia ter consequências negativas para o mercado. Vale. Vale? Pero por outro lado, que estamos vendo? El ETF de acero, de steel, não? No mercado americano. Esse ETF está em tendência alcista clara desde 2025. Isso significa que está havendo inversão e produção, pelo menos nos Estados Unidos. Se vemos o ETF del cobre, também vemos que está em uma tendência alcista, agora mesmo formando aqui digamos, uma consolidação em forma de praticamente de triângulo, com probabilidade alta de ruptura hacia arriba. Hombre, es que al final hay que recordar que la construcción de centros de datos requieren de muchos Mucho de cobre. estos, tanto del cobre como de metales, aluminios y todo esto. Entonces, mientras se mantenga la construcción de centros de datos, todo este tipo De commodities. de commodities y empresas relacionadas deberían. Claro, pero se estamos vendo os yields de los bonos subir tanto, não, as taxas, poderia haver um problema grande realmente de déficit fiscal ou mais inflação, pero também estamos vendo que commodities como acero e cobre são mais de crescimento econômico. Sí. Isso genera inflação também, pero não seria o cenário tão malo para as bolsas, desde que os yields, as taxas de interesse, não se disparem a 6,5%, 6%, não? Estamos vendo isso. Por outro lado, vemos que o ouro, que sofre muito com as taxas de interesse subindo, e de hecho han caído muito, pero me está chamando a atenção que está agora dentro de uma consolidação lateral e neste rango, e que podemos esperar aqui? Se supera a média de 50 e esse nível de 387, isso não é o gráfico do ouro, é o gráfico do ETF GLD que sigue o ouro. Podemos ter boas notícias para o ouro, não? Agora mesmo está aqui tocando novamente a linha, essa diagonal de resistência barrista, pero pelo menos desde vários meses, não, vários dias, não, andando de lado, como digo eu, e poderia superar essa linha. E no caso que superemos a linha, poderíamos volver pelo menos a uma tendência alcista de curto prazo. E isso também genera um pouco de dúvidas com relação aos yields, porque o ouro e La Plata, que é o ETF de La Plata, estão formando um padrão muito similar. Muy similares, sí. Não? E tradicionalmente esses dois materiais sofrem quando as taxas de interesse subem. Porque se tu tens ouro, que a gente diz que é um refúgio a la inflação, pero não te paga nenhum interesse, e por outro lado os bônus te estão pagando 5%, muita gente passa o dinheiro a los bônus. Então,
um câmbio de tendência no ouro e na plata poderia indicar, pelo menos, uma parada em las taxas de interesse. Vale. E se vemos, pero antes de mostrar el RSP, el LXF, que é o gráfico de las empresas financeiras, los bancos, quando as taxas de interesse subem muito e rápido, os bancos sofrem, porque os bancos vivem de prestar dinheiro. Pero quando eu te presto dinheiro a uma taxa de 2 e o mercado sube essa taxa a 4, a mim me afeta muito, que logo eu vou ter que ajustar meus préstamos. Pero estamos vendo que os bancos, dentro de los sectores del SPY, del SP500, o setor financeiro continua forte. Não? Então, estamos vendo que não está afetando tanto o setor financeiro. E se vemos os bancos mais pequenos, os regionais, é um gráfico alcista como tal. Pois bem, vendo tudo Juntando isso, todo esto, eu tenho certas dúvidas se realmente há um problema econômico agora mesmo. Sabemos que há uma deuda brutal americana, sabemos que há inflação, pero por outro lado há crescimento também. E, para finalizar todo, um gráfico que me chama muito a atenção é o gráfico de industrial. Esse gráfico, quando há muitos problemas econômicos, esse setor, junto com o financeiro, não deveria estar em tendência alcista. De momento está em tendência alcista clara. Não vejo aqui motivos para preocupar-me agora mesmo, ao cierre de hoje, não? As tendências são criadas para logo romper-se. De momento, seguimos tendência alcista. E mostrando o gráfico que eu queria mostrar, se vemos o SP500 de igual ponderação, aqui não há um peso maior para as Mag 7 nem os semicondutores. Lo que vemos é que, a pesar do debacle de julho de los semicondutores, esse gráfico continua em tendência alcista e sem motivos para preocupar-nos. Incluso a vela de hoje ha chegado a cair, não ha chegado ao mínimo de ayer, ha rebotado e sigue subindo. Se comparamos com o gráfico do SPX, que aqui sim está ponderado pelos semicondutores e tecnológico, e las, digamos, de saúde, de financeiro, tem um peso mais baixo, nós vemos que sigue dentro dessa consolidação, pero não ha perdido el 7.300 aproximadamente. no ha rebotado justo ahí. Ha rebotado justo aqui. Nós falamos lá semana passada que tínhamos dúvidas se esse triângulo aqui dentro está funcionando. Vou quitar esta linha que molesta um pouco. Se esse triângulo está funcionando, e eu dizia que aún seguia vendo o triângulo, esta vela que chegou a tocar este mínimo, esta vela poderia ser o início realmente de uma caída, pero ha rebotado, ha vuelto hacia dentro do triângulo e estamos por encima agora mesmo, faltando uma hora, por encima da média de 50, e se vemos o gráfico intradia, caiu tal como o RUT está subindo todo o dia. Veremos se ao tocar a parte superior vai volver a cair, pero de momento eu estou vendo com buenos ojos os índices, como estão reaccionando. O Nasdaq, que é o que está um pouco mais débil, como hemos visto, está em uma tendência bajista de curto prazo, que me está chamando um pouco de atenção, pero hemos visto que as taxas de interesse afetam esse tipo de empresa.
Entonces hay cosas que están bien dentro de los índices. Claro, se los bonos sigue subindo, la tasa de interés sigue subindo, podría afectar mal el mercado de renta variable. Pero se estancan nesses níveis de 4,5, 5 e vuelve a cair, eu creio que o mercado tem motivo para subir. E para terminar o que estamos vendo, a mim me está gostando muito o gráfico financeiro, está em uma tendência alcista, me está gostando o industrial, que está aqui rebotando no máximo anterior. Veremos se vai ter força realmente para seguir subindo e superar essa linha. E o financeiro, El de salud. el de salud, perdão, el de salud, está no processo de zig-zag. Veremos se vai chegar hasta aqui e rebotar ou se vai seguir o zig-zag. Pero, desde logo, não está mal. E eu lo veo bastante bem. E, por supuesto, el de energia, que depois está muito correlacionado com o petróleo. Veo que está tentando superar essa linha, essa caída e o rebote antes de tocar a média de 50 pode ser uma indicação de mais subidas. Algumas empresas importantes do sector têm earnings, eu creio que hoje, não? Por exemplo, ExxonMobil. Me parece que sí. Eso hoy, não, foi hoje já, não? A las 6 da manhã. Ah, Hay que confirmar isso. E se vê que não se ha movido muito. Então, eu vejo que está bastante interessante. E para terminar agora com as Mag 7, me está chamando a atenção esse pedaço triângulo que está formando, superando triângulo nessas duas linhas. Veremos hacia onde vai romper esse triângulo, não? sí, o sea, es interesante el Max 7 porque uno ve el gráfico y pareciera que están las 7 subiendo y ya hemos visto Que não, que no. Entonces, bueno, pues una cosa es lo que está haciendo el ETF y otra cosa es lo que están haciendo las empresas de manera individual, ¿no? A ver si se sintonizan de nuevo o qué hacen. Pero resumindo, eu lo que he visto al início da semana, tinha um pouco de dúvidas para que lado iba realmente romper o mercado, não? Se iba cair ou se iba romper hacia arriba. Vendo a hora, me está generando mais dúvidas aún, porque eu vejo que Nasdaq está caindo, semicondutores que têm um peso grande caindo também, pero el SPY e el RUT me han gostado os gráficos como estão terminando a semana. E vejo que as commodities que poderiam indicar algum problema de economia, da economia, estão reaccionando bem, não está mal. Lo único realmente que está a nuvem negra, e eu vejo que são as taxas de interesse. E lo ideal é que realmente barrasse um pouco e se estabilizasse nesses Eso níveis, ayudaría. porque provavelmente aqui há duas coisas: ou realmente é a inflação que está pesando muito e o déficit fiscal, ou poderíamos estar entrando em uma nova onda de crescimento. Não tenho claro, não sou analista macroeconômico, pero hace falta esperar pelo menos um par de semanas para ver para que lado vai sair o mercado. Bueno, pues de momento lo que parece es que la caída de las tecnológicas y los semiconductores se ha frenado. De momento ya veremos si es un gato muerto este rebote o volvemos a O que vai máximos, ser? ¿no? Las grandes empresas que ya disipan dudas tras los resultados, habrá que ver las que están cayendo si frenan y rebotan para cerrar el gap, como ha hecho Google. Google empezó cayendo y ya ha cerrado el gap bastante de sobra. Si las que están subiendo aguantan y siguen subiendo o si pues se cansan o sea,
pues eso, que hay que observar un poco cómo evolucionan cada una de ellas, pero que parece que estamos en un momento en el que pues no está muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Si hacia seguir É, inflando la burbuja tecnológica o ya vamos subindo a ir el muro de las ponderando, preocupaciones. que a lo mejor ya vamos alternando tecnológicas con otro tipo de empresas y se va rebalanceando el Sí, mercado, es lo que ¿no? hemos visto en los gráficos. Quando há uma tendência barrista de fundo, cai todo. Mm. Estamos vendo que há setores que deveriam estar caindo por las taxas de interesse e não estão caindo. Então, isso é o que me hace falta um pouco mais de tempo para ter uma claridade de lo que estou vendo. Pero en principio optimismo porque no está cayendo todo ahora mismo. Eso es Sempre. bueno, ¿no? Siempre la puntita verde. El ¿eh? mundo es de los optimistas. Muy bien, pues esperaremos a que empiece agosto a ver hacia dónde se decantan los valores y os lo iremos contando, ¿no? Sí. Tenemos también, ya que cierra el mes y que han pasado tantas cosas este mes, pues a ver si la semana que viene, a mitad semana o así, lanzamos el vídeo de fin de mes para los que se preocupan solo del largo plazo sin este ruido del corto Semanal o plazo y diario. semanal y diario. Y eso a veces pues te deja el panorama más limpio, ¿no? La Sí. tendencia más limpia. Y si nos has seguido hasta aquí, pues muchísimas gracias por escucharnos. Dale like si te ha gustado el vídeo, compártelo y déjanos tus comentarios sobre tú cómo lo ves. ¿Alcista o no? ¿No? Bueno, mientras tanto, buenas inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.